Vamos para allá. ¡Seis! ¡Poc a poc! Ser pastor son muchas cosas a la vez. Es acompañar a un rebaño, es cuidar de un territorio. Para mí ahora mismo es una forma de ser revolucionario o de ser activista. Tothom s'omple la boca en què falten ramats i que hi haurien d'haver més ramats perquè prevenció d'incendis i tot això, però després la realitat és que cada any els ramats d'ovelles i de cabres van desapareixent i això se sap i ningú fa res. La pregunta es, ¿quién es capaz de comprar una finca por 1.200.000 euros? ¿Para hacer qué? Si yo mato un cabrito en mi casa, ¿qué es la manera que el animal va a sufrir menos? Pues para hacer la actividad que nosotros hacemos hemos tenido que poner hilos de pastor eléctrico que molestan a los ciclistas. Y son industriales del sector porcino, que intentan proveerse de la base territorial suficiente para poder crecer en su negocio, que es el porcino. Nos estáis empujando a que no nos salga y por nuestros huevos nos va a salir, es que... Recordando lo que no he vivido, lo que no he aprendido en este largo camino que empezó antes que hubiera nacido. Recordando lo que sí ha existido, lo que no he vivido, lo que han escondido todo.